Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión 19, última sesión del curso Habilidad Verbal. Y antes de pasar a la resolución de textos que tenemos en esta última separata a manera de evaluación, vamos a desarrollar rápidamente las ideas centrales, ¿no? Relacionadas fundamentalmente a tipología de pregunta. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar en la separata pertinente la primera clasificación, estaba en torno a la jerarquía textual, ¿no? Habíamos indicado en ese momento que todo texto nos brinda información importante, ¿no? Pero igualmente de diferente nivel. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de comprensión lectora, es sustancial que nosotros determinemos la jerarquía textual en el sentido de poder hallar correctamente el tema central, la idea principal y el resumen. Cuando nosotros hablamos del tema central, nos preguntamos de qué trata el texto y la respuesta debe ser macro, genérica. La característica de esta pregunta por tema central va a ser una frase nominal. Podría ser también una palabra, pero obviamente sería muy fácil de repente ubicarla y por lo tanto generalmente vamos a estar entre expresiones largas, ¿no? Pero la característica es una frase nominal. Cuando hablamos de la idea principal, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, es lo principal del texto, es lo esencial, es lo central. Y esta idea principal, nosotros la podemos hallar únicamente después de haber tenido claro cuál es el tema. Porque una forma, como explicamos, de poder hallar o llegar a la idea principal de manera natural sería preguntarnos qué se dice del tema central. Y si nosotros ya hemos hallado el tema central, bueno, nos preguntamos qué se dice de ese tema. Y ahí vamos a encontrar una característica también en la respuesta. La respuesta va a ser un enunciado u oración. Entonces, ahí ya tenemos una diferenciación entre tema e idea principal. Están vinculados, ¿no? El tema es una frase nominal, la idea principal es un enunciado u oración. La idea principal contiene al tema porque es lo que se dice del tema. Y la otra pregunta relacionada a jerarquía textual es la pregunta por resumen o síntesis, ¿no? Hay una fórmula para poder hallar el resumen o síntesis. Y la fórmula, como lo vimos en su oportunidad, es idea principal más información general o global del texto que aporte obviamente a la idea principal, ¿no? Que vaya en esa línea. Pero eso adicional, eso que se suma a la idea principal, tiene que ser, reitero, algo global o genérico de la lectura y no concretarse a algo específico, ¿no? Esa información adicional no podría ser, por ejemplo, una característica, ¿no? Una de un objeto de repente que se está describiendo. No podría ser un ejemplo porque estamos diciendo no es algo específico, sino es algo que lo abarca, ¿no? De manera general, ¿no? En ampliación a la idea principal. Entonces, fórmula para hallar el resumen, idea principal más información general o global del texto.
Acá tenemos que recordar que cuando revisamos las respuestas se nos presentan obviamente distractores, ¿no? Dentro de las alternativas podría ser que nos pongan en la primera una alternativa que contenga la idea principal más una información específica o de repente característica puntual de algo que se desarrolle en el texto. Como nosotros sabemos la fórmula que no apunta ese adicional a algo específico, sino más bien a algo global, ya sabemos que esa no podría ser. Pero seguramente vamos a tener en las otras alternativas una idea principal o la idea principal del texto más esa información general o global del texto. Si nosotros tenemos claro esta parte que les estoy diciendo, esta parte teórica, cuando estemos en esa situación no vamos a tener duda, no vamos a decir acá hay un error, hay dos respuestas, ¿no? Porque hay dos alternativas que tienen idea principal, pero bueno, solamente una es la que calza con la fórmula. Entonces hay que estar muy atentos a ello y por lo tanto esto me ayuda también para precisar que la parte teórica, ¿no? De la tipología de preguntas, obviamente con la práctica, ¿no? Es sustancial, ¿no? Para que yo pueda marcar con éxito lo que corresponde. Entonces, es importante que estas tres preguntas de jerarquía textual, chicos, ustedes las tengan claras, ¿no? Y sepan discriminar una de otra. Sobre todo, discriminar o diferenciar pregunta por tema y pregunta por idea principal. Porque, como ya les había dicho en varias sesiones, ¿no? La mayoría de tipología de preguntas gira en torno a la idea principal, ¿no? Pero si yo no tengo claro, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Difícilmente voy a responder con certeza, ¿no? Y con lógica la mayoría de otras preguntas, ¿no? Porque todo gira, repito, en torno a la idea principal. Entonces, tengo que subrayar eso. Y aprovecho también en recordarles que les había dicho desde un comienzo también que una forma básica o clásica es que se nos pregunte cuál es el tema central, cuál es la idea principal. Y son, bueno, preguntas muy concretas, ¿no? Que sabemos hacia dónde vamos, pero como hemos visto en el desarrollo de las separatas, no es la única forma, o mejor dicho, en las lecturas, no siempre van a tener una pregunta así tan clarita, ¿no? ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal? Hay varias formas, ¿no? De preguntar por el tema y por la idea principal sin que sea esa pregunta clásica. Por eso les decía a ustedes, es importante que no solamente veamos si acertamos o no en una de repente en las respuestas, ¿no? De los textos, sino sobre todo que analicemos mucho las preguntas. O sea, la fórmula consiste también en tener atención en el análisis, ¿no? Hay formas de preguntar y estas formas, bueno, van a ser, ¿no? Algunas variantes que se van a repetir cambiando únicamente pues ya el contenido, ¿no? Dependiendo del texto. Entonces es necesario que ustedes se den cuenta de eso. Muy bien, entonces, idea principal es sustancial. La otra tipología de preguntas que hemos visto es el significado contextual. Para el significado contextual, nosotros ya sabemos que hay variantes en su aplicación, ¿no? A veces nos piden de frente, ¿no? Determine el significado contextual o el significado connotativo, ¿no? De tal palabra. Sin embargo, hay otras posibilidades de preguntas cuando nos piden determine el sinónimo contextual o determine el antónimo contextual. En los tres casos, yo tengo que seguir siempre el procedimiento que les he referido en las sesiones pertinentes, porque esto lo he repetido también varias veces.
Nosotros no podemos resolver este tipo de preguntas solamente quedándonos en la pregunta y viendo las alternativas, las palabras que tenemos en las alternativas para marcar, porque no nos están preguntando el significado denotativo de la palabra, sino el significado connotativo. Y cuando nosotros hablamos de significado connotativo, bueno, me están diciendo qué significado le ha dado el autor a esta palabra ahí en el fragmento, en la oración, en el enunciado. Entonces, ¿cuál es el paso que tengo que hacer sí o sí para no fallar? Es ir al texto, ubicar la palabra, que ya por lo general está resaltada en negrita, y inferir el significado de la palabra. Para que yo pueda inferir el significado de la palabra, ¿no? Les decía, es mejor cuando vayamos a hacer este procedimiento que nos despojemos de ese significado habitual o clásico o cotidiano con el cual vinculamos a la palabra, si es que la conocemos, porque a veces nos enfrentamos a este tipo de pregunta respecto a una palabra que también de repente la desconocemos, pero cuando ya es una palabra muy conocida, ¿no? Ahí no, nos juega en contra lo que ya está posicionado en nuestra mente, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el procedimiento de inferir. Podría ser, como ha ocurrido en algunos ejercicios, que el significado, ¿no? El significado que adquiere la palabra en el texto, bueno, pueda ser de repente el significado con el cual nosotros identificamos a la palabra, de repente es la primera acepción, podría ser, pero no siempre es así. Y tenemos que acertar esta tipología de pregunta porque en términos reales es sencilla, ¿no? Y viene en todos los textos. Entonces tenemos que hacer el procedimiento, no saltar esa revisión del significado y, repito, despojarnos, ¿no? Momentáneamente de ese significado que hemos posicionado nosotros en nuestra mente. Entonces, el significado contextual tenemos que valorarlo mucho porque nos va a permitir también conocer en qué medida hemos comprendido el texto, ¿no? Porque si nosotros, habiendo hecho la inferencia, no respondemos correctamente, eso implica que no hemos comprendido ese enunciado, esa frase, esa oración donde está esa palabra. Y por lo tanto, eso podría afectar, ¿no? El resto, ¿no? de información que nosotros hemos leído. Entonces, siempre tenemos que estar, ¿no? Muy atentos, ¿no? Muy concentrados cuando hacemos la lectura de un texto, ¿no? Y repito, hay que tener en cuenta mucho esta tipología de pregunta porque viene inclusive en los textos en inglés, ¿no? Y según lo que yo me he podido dar cuenta, es una de las tipologías de pregunta donde hay más errores, ¿no? Hay otras tipologías de pregunta donde generalmente no hay aciertos, digamos, mayoritariamente, pero esta es una donde por lo general hay errores. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos, revisar, estar atentos, valorar eso y también eso, sobre todo cuando nos piden, ¿no? Esta pregunta en variante sinonimia o antonimia, ahí sí tenemos nosotros que recoger, ¿no? de nuestra memoria lo que hemos estudiado, es decir, el significado de las palabras, ¿no? Desde el primer día les dije, es importante que aprendamos, ¿no? La mayor cantidad de palabras, una pauta importante vienen a ser las palabras que no conocemos o que de repente vemos por primera vez a lo largo de las separatas que hemos leído, y entonces eso era necesario apuntarlo, ¿no? Poner su significado y aprenderlo. Porque ¿qué ocurre cuando estamos en
sentido contextual y nos piden determinar su sinónimo, su antónimo. Yo de repente tengo clarísimo lo que significa la palabra en el contexto, de repente lo tengo clarísimo, lo he hecho bien, pero luego tengo que buscar dentro de las alternativas cuál sería su sinónimo o cuál sería su antónimo. Y ahí voy a encontrarme con la sorpresa que alguna de las alternativas, me refiero a alguno de los significados de esas palabras, pues no las tengo en mente. Y si no las tengo en mente, no lo he estudiado, no voy a poder responder bien. Entonces ahí no va a tener mucho valor, ¿no? A, digamos, este procedimiento que han tenido que ir haciendo, ¿no? Semana a semana, de ir tomando anotación, ¿no? De las palabras nuevas y aprenderlas, que es lo importante. Pues bien, pasamos entonces a la otra clasificación en tipología de preguntas que viene a ser compatibilidad e incompatibilidad. Em, Ustedes ya saben que, ¿no? Con eso comencé ahora reiterándolo, un texto nos ofrece información de diferente jerarquía y cuando hablamos de diferente jerarquía hablamos de diferente importancia. Y la más importante es la idea principal, le siguen las ideas secundarias, inclusive ideas terciarias. Entonces, cuando hablamos de compatibilidad, ¿no? Una de las alternativas puede ser compatible con el texto, ¿no? Pero puede ser compatible con una idea terciaria, con una idea secundaria y con la idea principal. Pues bien, aquí recordamos lo siguiente, lo que nos dice la teoría. La teoría de compatibilidad nos dice que eh, el mayor nivel de compatibilidad, el mayor nivel de compatibilidad es cuando la alternativa que vamos a marcar coincide, reafirma o va en línea con la idea principal. Entonces, ¿qué ha ocurrido a veces en las sesiones? Marcan algo que es compatible, porque lo dice el texto, pero es algo compatible con una idea secundaria o con una idea terciaria. Y la regla es clarita, idea principal. Fíjense cómo, ¿no? Nuevamente acá hablamos de la idea principal. ¿Cuál va a ser la idea compatible en relación a lo que nos refiere el texto? Bueno, una de las alternativas que vamos a tener ahí en las claves, que coincide, que reafirma lo que dice la idea principal. Esa es. Y seguramente vamos a ver, ¿no? Que podría ser que en alguna de las alternativas se nos ponga también algo que es incompatible con una idea secundaria, inclusive algo que es compatible con una idea terciaria. Entonces, cuando nosotros estamos ahí y no recordamos lo que dice la teoría, estamos, ¿no? Enredados, decimos, puede ser esta, puede ser la otra, ¿no? Y entramos ahí en crisis. No, siempre todo está en el marco de la idea principal. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Lo mismo ocurre con incompatibilidad, ¿no? Pueden haber alternativas que nos pongan algo que es incompatible con una idea terciaria, con una idea secundaria, con la idea principal. ¿Cuál es la respuesta? Aquello que es incompatible con la idea principal, porque la teoría nos dice que el mayor nivel de incompatibilidad es aquella alternativa que contradice o niega, ojo, contradice o niega la idea principal. Entonces, si por ahí nos ponen una respuesta que no tiene nada que ver con el tema desarrollado, esa no puede ser incompatible, ¿no? A veces podría haber eso, ¿no? Como distractor, pero en términos generales es eso. Entonces ya tenemos dos tipologías de pregunta que tienen en cuenta la idea principal, ¿no? Compatibilidad e incompatibilidad. Obviamente,
que esta pregunta gira en torno a una pregunta pues general en relación al texto. Ustedes saben que a veces hay algunas excepciones y nos hacen preguntas específicas, ¿no? Nos dicen en el último párrafo, ¿no? O al inicio del texto o en función del gráfico, en fin, ¿no? Bueno, ya eso tiene que estar focalizado en ese marco, en ese contexto que les plantea la pregunta, pero cuando la pregunta es genérica, que es lo que generalmente tenemos, ¿no? Lo que es lo que predomina, tiene que ir en esa línea. ¿Compatible? Bueno, aquello que es compatible con la idea principal. Incompatible, aquello que niega la idea principal. El problema está acá si es que yo no he hallado bien la idea principal. Si es que no tengo claro lo que es la idea principal. Ahí viene el problema. Ahora, es importante también recordar acá, para esta tipología de pregunta, em, que la información puede estar explícita o implícita. Es decir, una idea puede ser compatible por algo que está explícito o está implícito. Y también puede ser incompatible por algo que está explícito o está implícito. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? No vayamos a decir, pero eso no lo dice el texto. Claro, no lo dice el texto de manera literal, pero nos da otros datos que hace que podamos inferir eso. Ya sabemos, ¿no? Ahí ingresa el tema, pues, justamente, ¿no? Este procedimiento de inferencia. Entonces, cuando hablamos de compatibilidad e incompatibilidad, vayámonos siempre en el marco de la idea principal y tener en cuenta también esto que acabo de decir de lo que está explícito y lo que está implícito. Vamos ahora a lo que vienen a ser las inferencias. Pues bien, la inferencia es algo que, bueno, uno deduce, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto el desarrollo de esto en detalle. Es lo que se deduce y por lo tanto no está explícito, ¿no? En el texto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de inferencia? Bueno, tenemos que hacer explícito lo implícito. Y acá también ingresa a tallar esto que les acabo de decir, para inferencia también, ¿no? Es decir, tiene que ver lo explícito, obviamente, como lo implícito del texto, para que nosotros podamos marcar la alternativa correcta. Ya sabemos que estas preguntas de inferencia vienen en el orden de se colige de, se deduce que, se infiere que, ¿no? Se desprende. Esas palabras son las que se usan en la pregunta. Colige, deduce, infiere, desprende. Todo es lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar ahí inferencia. Y acá también vamos a ir de la mano con la idea principal. Si la inferencia es en un marco genérico de la lectura, obviamente va a primar, no siempre la idea principal. Hacemos la excepción cuando de repente en la pregunta se focaliza a algo específico, a algo concreto, un párrafo, el gráfico, ¿no? Nos señalan ya algo específico. Bueno, hagamos el procedimiento en ese contexto. Mientras tanto, es de un modo genérico, digamos. Y por último, en el tema de extrapolación, que lo hemos visto hace poco, tenemos la extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. ¿En qué consistía la extrapolación cognitiva? Consistía en que en la pregunta se nos va a cambiar radicalmente alguna idea del texto, que por lo general es la idea principal. Es decir, en el modo subjuntivo que se nos plantea la pregunta sí, entonces ahí se va a hacer un cambio radical de la idea principal. Y nosotros tenemos que proyectar cuál sería esa consecuencia, ese efecto a partir, ¿no? de ese cambio radical que se plantea en la pregunta.
Y en la extrapolación referencial, recuerden que lo que hace la pregunta, o la pregunta viene en ese sentido, ¿no? Esa esencia, esa idea principal del texto, en la pregunta la están aplicando exactamente la misma idea, pero se está aplicando en otra situación, en otro contexto, en otra época, ¿no? Pero la idea se saca directamente y se plasma a otro contexto, a otra época, a otra situación, y nosotros tenemos que determinar las consecuencias. Es importante, chicos, que cuando nosotros terminemos de leer, de responder las preguntas, hagamos una evaluación vertical teniendo en cuenta lo que les he recordado hoy día, que digamos, gran parte gira en torno todo a la idea principal, entonces podemos hacer una evaluación vertical. Si la primera pregunta que tenemos es pregunta por tema, la que sigue es idea principal, la que sigue es resumen, la otra es incompatibilidad y la otra es extrapolación, tenemos para aplicar evaluación vertical. Y lo primerito que tenemos que tener bien, digamos, cerrado y claro es la idea principal. De repente yo he marcado idea principal, ¿no? Lo corroboro con el tema, porque ya sé que la idea principal es lo que se dice del tema y de repente eso me puede dar tiempo para corregir algo, ¿no? Si hablamos de que el resumen es la idea principal más otra información importante del texto, bueno, ya tengo ahí para corregir tres que están totalmente vinculadas, ¿no? Y si decimos que compatibilidad e incompatibilidad giran en torno a la idea principal, ya tengo dos preguntas más para hacer, revisar hacia arriba, revisar hacia abajo, ¿no? Porque podría ser que en alguna no haya tenido una concentración adecuada. Y prácticamente lo mismo tenemos con extrapolación. Por otro lado, y con esto finalizamos, les recuerdo también que tengamos en cuenta esta tipología de pregunta en donde se nos formula siempre el cuestionamiento de la intención comunicativa del autor. ¿Cuál ha sido la intención comunicativa del autor? ¿No? ¿Qué ha pretendido? Bueno, ahí como tip les dije, quedémonos con los verbos, ¿no? Nos ubicamos en los verbos que están al inicio y si hemos estado pues concentrados, vamos a poder darnos cuenta si el autor ha estado criticando, describiendo, ¿no? Informando, ¿no? Y ya luego hacemos una validación con la lectura de toda la oración, de todo el enunciado. Esto para ahorrar tiempo, ¿no? Finalmente, mi recomendación, chicos, es siempre, ¿no? Hay que subrayar, hay que aplicar la técnica del subrayado y la técnica del subrayado también de manera discriminada, ¿no? Lo que son fechas en círculos, nombres de repente en doble línea, bueno, cada uno de ustedes tendrá su técnica, pero eso nos va a ayudar para que cuando vayamos a buscar de repente el dato en el texto, pues no estemos frente a una ristra de palabras puras, sino que podamos ubicar tranquilamente de repente el dato más exactamente. Muy bien, chicos, con eso tenemos un breve resumen. Vamos ahora a ver la parte práctica. Tenemos el primer texto. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, vamos viendo la respuesta de este texto. Primera pregunta. Básicamente, el texto mixto se enfoca en disertar sobre, y marcaron para esta pregunta 1, cuál es el tema que se desarrolla en el texto. La C. Muy bien. C. La tumba de las luciérnagas, película que expone la vida trágica de dos hermanos huérfanos en un contexto bélico. Muy bien. Vemos acá efectivamente que el autor del texto habla centralmente de la historia de la película, la tragedia de los protagonistas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta es efectivamente C. En la pregunta 2 nos dice, en el texto, la expresión está más viva que nunca hace referencia La D. Ok, muy bien. Tenemos alternativa de dado, ¿no? La presencia ineludible de los conflictos bélicos que siguen provocando estragos en el mundo. Claro, aquí el referente textual apunta a que el verbo coordina con el sujeto de la oración anterior, en este caso la guerra, y al señalar que sigue, en este caso, más viva que nunca, es porque su existencia aún causa, pues, perjuicios, ¿no? Por eso tenemos respuesta de dado. La pregunta 3 nos dice, ¿es incompatible con la información textual aducir que los dos hermanos protagonistas La B. Ok, muy bien, tenemos B de bueno. Vivieron los sinsabores de la guerra al ser partícipes del ejército nipón, bueno, obviamente incompatible, ¿no? El texto afirma que los niños son víctimas porque están en medio de un conflicto bélico que ha destrozado sus vidas, no porque sean partícipes activos. Por eso tenemos B de bueno. En la pregunta 4 nos dice, a partir de la imagen se deduce que el fin, la tumba de las luciérnagas. La C. Muy bien. Se inspiró en los padecimientos de diversos niños y jóvenes del Japón. Claro, la imagen yuxtapone la explosión de una bomba, ¿no? Un fotograma de los protagonistas de la película y una foto de un niño con su hermana pequeña en la espalda. Obviamente, esta última imagen se sugiere como referente para la ficción. Por eso tenemos respuesta C. En la pregunta 5, extrapolación. Si la frase inicial de la película citada en el texto tuviera un tenor de esperanza y supervivencia, entonces
La E. Ok, tenemos efectivamente, a ver, enano, no, a ver, revisamos. Restando, caramba. Nos dice, si la frase inicial de la película citada en el texto tuviera un tenor de esperanza y supervivencia, entonces, la respuesta sería A. Carecería de la profundidad desgarradora que emana de la historia contada. Claro, esa frase inicial, según el autor, marca el dolor desgarrador. Al cambiar entonces el tono, ¿no? Por uno de esperanza, de supervivencia, ¿no? Perdería totalmente ese efecto trágico inicial, ¿no? Es decir, perdería ese efecto, ¿no? Que se genera, ¿no? Tal como se presenta. Por eso tenemos respuesta A. Muy bien, vámonos entonces al texto número 2, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, el nudo polémico que los dos autores abordan es, La C. mm, a ver, revisamos por favor. ¿Cuál es el tema polémico? La D. Muy bien, tenemos respuesta de dado. El interés por conservar la memoria o tergiversarla a través de instituciones como el U. Claro, ahí el primer autor se refiere a que el U sirve como soporte para conservar la memoria, mientras que el segundo autor señala más bien que es un espacio que la tergiversa, ¿no? Que cambia en todo caso el sentido, ¿no? Que debería darse. Muy bien. Pregunta número 2. En oposición a la autora del A, el autor de B sentencia que el La A. Muy bien, tenemos respuesta A. Propugna una terminología que genera confusión alrededor de la percepción que se tiene sobre el ejército y los subversivos. Claro, aquí el autor de B señala que la expresión conflicto armado es confuso y solo pues engaña a la población. Muy bien. Pregunta número 3. El autor de B emplea el término truco para advertir La A. muy bien. Una estratagema argumentativa que desorienta a la ciudadanía. Claro, cuando se habla de un truco es para sugerir pues un tipo de argumentación un tanto engañoso, ¿no? Por eso tenemos respuesta A. Muy bien, pregunta 4. Se colige que la autora de A adopta la perspectiva de Lum porque La C. No, a ver, revisamos, por favor. La A. A ver, revisamos.
se colige que la autora de A adopta la perspectiva de Lund porque tenemos como respuesta alternativa E. Se adhiere a una posición de defensa de los derechos humanos. Y es que la autora señala que el tiene una orientación en defensa de los derechos humanos. Entonces es lógico pensar que su defensa se basa en que también adopta pues esa perspectiva, ¿no? Por eso tenemos respuesta E. Pregunta número 5, extrapolación. Si se demostrara fidedignamente que tanto los de izquierda como las Fuerzas Armadas tuvieron responsabilidad compartida en las desapariciones de 22.000 personas, probablemente, a ver, respuesta para las 5. La C. No, a ver, revisamos, por favor. La A. No. La respuesta sería E. En ese contexto de la pregunta, de la situación que nos plantea, entonces, el autor de B relativizaría su desacreditación contra el y la CBR. Claro, así las pruebas podrían hacer que la desacreditación del y la CBR, la cual sustenta la visión, ¿no?, del autor del texto B, sean pues un tanto relajadas, sean un tanto relativas, ¿no? Entonces, por ese motivo tendríamos respuesta E. Muy bien, vamos entonces ahora al siguiente texto, texto número 3. Leemos, por favor.
Muy bien, chicos, vamos viendo la primera pregunta. Nos dice, fundamentalmente el texto mixto aborda el tema de, La C. ok, muy bien, C, los rasgos generales del agua de mesa y las recomendaciones para identificar su calidad según INACAL. Claro, acá en el texto vemos que se describen algunos datos sobre la comercialización del agua, ¿no? Y las formas de identificar su calidad de acuerdo con el organismo INACAL. Por eso tenemos respuesta C. En la pregunta número 2 nos dice, según el marco textual, la palabra escrito tiene el sentido de, Dependencia. ok, muy bien, A, dependencia, ¿no? Esta primera palabra alude a que INACAL está incluido en un ministerio, es decir, depende de este último. Por eso sería dependencia. Y luego, el adjetivo inocuo hace referencia al agua sin materias extrañas, es decir, saludable. Por lo tanto, su antónimo sería dañino. Respuesta A para la pregunta 2. Pregunta número 3. De acuerdo con las pautas de la norma técnica, es incorrecto aducir que la óptima calidad del agua de mesa depende de, La E. enano no sería. A ver, revisamos. La C. No, revisamos, por favor. A ver. A ver, ya tenemos dos alternativas que no pueden ser. A ver, otra propuesta.
A ver, de acuerdo con las pautas de la norma técnica, es incorrecto aducir que la óptima calidad del agua de mesa depende de, sería dado las fuentes naturales de donde proviene el agua a embotellar. Bueno, esto es incorrecto en el planteamiento de la pregunta, porque el agua de mesa proviene de agua potabilizada, por lo que afirmar que su calidad depende de fuentes naturales es incorrecto, es inadecuado. Por eso es dado. Vamos a la pregunta 4. Si las temperaturas de la capital limeña se asemejaran a las de las zonas peruanas del norte y oriente, probablemente La E. muy bien, tenemos respuesta E. Entonces, el consumo de agua de mesa mostraría una curva ascendente. Claro, ahí en el texto se sostiene que las altas temperaturas del norte y oriente hace que las ventas sean mayores. Por eso, si Lima tuviera ese clima, las ventas en la capital aumentarían, pues, o irían en ascenso. Pregunta número 5. A partir del afiche incluido en el texto, se infiere que el procesamiento del agua de mesa, La C. muy bien, respuesta C, se sustenta en la potabilización y el refuerzo de algunos minerales. Claro, ahí la imagen afirma que el agua se debe potabilizar para luego agregarle minerales. Por eso tenemos respuesta C. Muy bien, vamos a continuación entonces al siguiente texto, texto número 4. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos. Pregunta 1. Propósito central del autor del texto consiste en... La E. Muy bien. Realizar una indagación profunda para alcanzar una certeza absoluta. Claro, Descartes inicia en este caso su discurso afirmando que realizará una indagación, la cual se irá desarrollando paso a paso hasta concluir con el yo soy, yo pienso, ¿no? Resultado, pues, del proceso especulativo. Para esta pregunta 1 tenemos respuesta E. En la pregunta 2, en el texto los vocablos quimera y reputar, respectivamente, son sinónimos de... La D. No, revisamos, por favor. La A. Muy bien, A, ¿no? La palabra quimera hace alusión a que todo lo sensible puede ser falso, es decir, pues fantasía, ¿no? Y en el caso de reputar, esos mismos elementos sensibles son denominados como inciertos, por lo que su sinónimo más adecuado sería calificar. Por eso tenemos respuesta A. En la 3, a partir de la reflexión del autor es congruente señalar que la referencia a Arquímedes tiene el carácter de... La C. La C no es, a ver, revisamos. La A. No. La E, profesora. Perdón, perdón. Sí, claro, alternativa E, argumento por analogía. Claro, Descartes señala que necesita un punto seguro, así como lo solicitaba Arquímedes en su famosa expresión. Entonces, bueno, cabe ahí entonces la analogía. Pregunta 4. De acuerdo con lo propuesto por Descartes, se infiere que la expresión yo soy, yo existo, constituye... La D. Muy bien. Eh, dado el resultado del análisis progresivo sobre una verdad irreductible. Claro, tras la indagación especulativa, Descartes obtiene como resultado un yo irreductible, ¿no? Por eso tenemos para esta pregunta 4 de dado. Pregunta 5. Si Descartes constatara fehacientemente que Dios es quien ha puesto en él todos sus pensamientos, entonces... La A. Ok, para esta pregunta de extrapolación, la respuesta es A. Muy bien. Desecharía la perspectiva de un pensamiento originalmente autónomo, ¿no? Y es que
en medio de la especulación, Descartes afirma que quiere llegar a una verdad que no provenga de otro lugar, sino de sí mismo. Es decir, que sea un saber autónomo. Entonces, si sucediera lo contrario, pues esta posibilidad quedaría totalmente descartada. Por eso tenemos respuesta A. Muy bien, chicos, vamos a darles, por favor, las claves, las respuestas de los dos textos que vienen. Del passage 5 primero, pregunta 1, dado, 2, bueno, 3, casa, 4, bueno, 5, enano. Passage 6, 1, casa, 2, casa, 3, avión, 4, avión y 5, enano. Muy bien, chicos, de esta manera estamos cerrando ya el curso, estamos cerrando esta separata. Les agradezco a todos su atención en este ciclo y espero sinceramente la mejor de las suertes a ustedes en el examen que venga. Creo que a ustedes les toca examen de admisión. Mi recomendación es que, bueno, repasen. Habilidad verbal es sencillo si tienen clara la parte de la teoría, que es muy puntual, que hoy día he hecho un resumen, ¿no? Y bueno, siempre practicando y analizando mucho cómo se formulan las preguntas aparte del vocabulario. Em, Cuando postulen, más allá de cualquier resultado, chicos, ¿no? Mi consejo, ¿no? Es que nunca dejen de insistir en lograr sus metas. A veces postular a San Marcos, bueno, hay mucha competencia, cualquiera sea el resultado, siempre con ánimos y siguiendo adelante, ¿no? Siempre buscando el cumplimiento de nuestras metas. Bendiciones para todos, chicos. Muchas gracias. Hasta cualquier otra oportunidad. Gracias, profesora. Un abrazo, chicos. Suertes a todos.